responderlas, necesitamos saber qué es esto y por eso le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Radio Visión Manaví 650 AM. Hola, muy buen día, ¿cómo está Tania? ¿Cómo le va? Nos va muy bien, doctora, y es un gusto contar con su presencia. ¿Qué es el TDAH? Bueno, el TDAH, como mayormente se lo conoce, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que viene siendo uno de los trastornos del neurodesarrollo o condición neurológica, como se le conoce también ahora, que es de tipo orgánico, o sea, viene con el paciente, pero puede ser causado por muchas causas, ¿no? Pueden ser causas biológicas, pueden ser causas ambientales también o mayormente genéticas, ¿no? Que vienen heredadas, sobre todo cuando tenemos padres que tienen tendencia a hiperactividad, sabemos que hay una mayor predisposición del hijo tener también hiperactividad o hermanos o abuelos que a veces no fueron diagnosticados, pero tenían algunas pautas que llamaban la atención y bueno, ahora sabemos que los hijos o los nietos heredan estos genes, ¿no? Y Y sobre eso yo quiero decirle, esta enfermedad anterior no se detectaba tan fácilmente, es decir, los abuelitos no sabían que tenían TDAH y que esto le habían heredado a su hijo, a su nieto y así sucesivamente. Esto comienza a detectarse ahora. claro, o sea, ahora se diagnostica, antes estaba subdiagnosticado porque o sea, para tener un diagnóstico preciso uno tiene que tener un equipo que lo acompañe, ¿no? Y un médico guía que diga, bueno, esto como que sí podría ser un TDAH, entonces eso no se tenía antes, ahora que tenemos neurólogos pediatras, que tenemos psiquiatras infantiles, que tenemos psicólogos dirigidos a estos temas, entonces como que se puede enfocar un poco más y hacer un mejor diagnóstico. Entonces eso es lo que se tenía antes, no, bueno, se hacía lo que se podía. Se hacía lo que se podía y también ahí se decían, no, es que es loco, no se puede quedar ni un ratito quieto, es muy inquieto, loquito. Pero ya con esto tenemos la experiencia de que no es locura, sino es un trastorno que ya los niños nacen con aquello. ¿Y cómo detectarlo, doctora? Claro, uno tiene que basarse en los tres signos cardinales, ¿no? Que el principal, que es por el que todos los padres consultan antes de los 4 años sobre todo, es el trastorno del movimiento. Es aquel niño que no se puede quedar quieto, que no puede, o sea, que uno le dice, siéntate 5 minutos, y 5 minutos no se pueden quedar tranquilos. Es aquel niño que es inatento, que eso ya es un poco más en la etapa ya escolar, cuando entran al jardín, aquellos que no ponen atención, que no siguen las consignas, que no pueden obedecer las órdenes, y aquellos pacientes que presentan también algo de impulsividad, o sea, como que reaccionan inmediatamente a situaciones y que no, o sea, no depende del comportamiento netamente, sino de un mecanismo fisiopatológico que está explicado ya en el TDAH. Entonces, ese es como que esos son los signos cardinales, ¿no? Después tenemos los combinados, el que es inatento más hiperactivo, o el que solo es hiperactivo, o el que solo es inatento, o el que solo es impulsivo, pero bueno, todo esto tiene que ver con el TDAH. Doctora, ¿hay algo de repente, bueno, cuando se es padre por primera vez y de repente pues estos dos jóvenes, siendo padres, ¿no? Viven separados de sus padres y no saben a quién acudir. ¿Cómo identificar el TDAH en los niños cuando los padres muchas veces son muy jóvenes? Porque vemos a veces que 17, 16 años, 15 años ya se es padre y prácticamente ya no es un niño, sino que son un niño y dos adolescentes que viven en una casa. ¿Cómo ir detectando todo esto? Y no tan solo estas condiciones, sino hay otras condiciones también que se necesita, a más de alguna sugerencia de la abuela o del abuelo, también de la parte médica.
Claro, en realidad sí existe una alta incidencia de padres jóvenes de todas las edades, pero sí padres jóvenes, y yo pienso que el enfoque siempre va dirigido hacia uno que como que dé la pauta o tenga la luz esa de alerta, donde ve que el chico tiene un comportamiento, o el niño, o el paciente, tiene un comportamiento distinto al habitual, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, aquel chico que llega y me revuelca el consultorio y salta por encima mío, no es el comportamiento habitual, pero aquel chico que llega, se sienta, el padre le dice, bueno, sabes que te puedes sentar y se queda sentado 10, 15 minutos y por ahí no es tan hiperactivo como uno lo pensaría, ¿no? Entonces, pienso que es eso, o sea, básicamente el tema del movimiento en un inicio, que sí se nota, antes de los 2 años se va notando, y de ahí ir sumando los puntitos adicionales, porque hay otros, como otras comorbilidades u otros signos que se podrían ir identificando, pero eso es, alguien tiene que tener una luz. Y a veces también suele pasar que como los padres son muy jóvenes, dicen, no, bueno, este es un comportamiento normal o qué sé yo, y de ahí lo identifican los profesores de las guarderías o los profesores del jardín, entonces ellos son los que mandan la notita, este chico no me hace caso, este chico no se queda quieto, entonces ahí ya vienen las alertas. Y de ahí o sea, el arranque siempre es por un médico guía, ¿no? Que este puede ser un pediatra, un neurólogo pediatra o un psiquiatra infantil, ¿no? Dependiendo de lo que busquen los padres Sí. primero y a lo que tengan más acceso. Sin Pero duda, en general doctora, siempre es eso, pediatra o neuropediatra. correcto, doctora, por eso dicen que el escenario, el lugar donde un niño nazca y crezca es fundamental. Ahora, ese tipo de cosas o ese tipo de comportamiento podría confundirse de acuerdo al lugar donde se nazcan o se desarrollen los primeros meses y años, o definitivamente es una connotación muy distinta. En realidad es un poco más distinto, ¿no? Porque hay que a veces separar un poquito las líneas, porque puede pasar de que sea algún trastorno más de tipo conductual y sí se va a desarrollar en ciertos ámbitos, por decir, solo en la casa de los papás. Y lo que tiene el TDAH es que tiene que ser en dos o más ambientes. Es la casa, es la escuela, es el lugar donde hacen los deportes, es la fiesta infantil, es el shopping, es el cine, o sea, sí va a pasar en cualquier lugar, o todos o más ambientes, entonces nosotros definimos si este chico tiene mayor tendencia al TDAH. Ahora, si es más de tipo conductual, es seguro que es solo en un ambiente, puede ser cualquiera de la casa de la familia, por eso, bueno, termina, no, pero es que mi casa está perfecto, es un niño modelo, entonces ahí hay algo más de tipo conductual o a veces emocional, que hay que saberlo discernir, pero bueno, esto ya es con todos los test, con toda la ayuda de psicología, con toda la ayuda del profesional que esté a cargo. Al hablar de los signos que pueden ser detectables, el tema del lenguaje en los niños podría también serlo, los niños que hablan mucho o los niños que no hablan. Yo tengo una pregunta un poquito aislada del tema del TDAH y aprovechando que usted es una neuróloga infantil. Actualmente, y lo digo por casos cercanos, en mi caso yo, según mi mamá, comencé a hablar desde los 8 meses, pero ahora los niños comienzan a hablar. Ya hay niños de 1 año, 8 meses y solamente dicen papá, mamá, agua, teta, comida, pipí y se acaban las palabras. Ya no mantienen o no generan una línea de respuesta o oraciones largas. ¿Por qué en la actualidad los niños están presentando este tipo de situaciones y qué deben hacer los padres para fomentarles el desarrollo del lenguaje en los niños? Bueno, el trastorno del lenguaje y es también una condición neurológica, o sea, es uno de los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno, sobre todo el trastorno del lenguaje expresivo, aquel en el que entienden todo, pero hablan casi nada. Sí está pasando que hay un tema de hipoestímulo a nivel de los chicos, sobre todo porque no es más fácil
darles pantallas, es más fácil darles teléfonos que tratar de estimularlos de acuerdo al tratamiento convencional. Entonces, eso también nos genera a veces un poquito de retraso en las pautas del lenguaje. Sin embargo, ¿puede estar asociado el TDAH al trastorno del lenguaje? Sí puede estar asociado, no es lo más, lo más predominante en el trastorno de hiperactividad, sí puede estar asociado, más no el signo cardinal. Entonces, uno ahí tiene que dirigirlos, porque en el trastorno del lenguaje también se puede asociar mucho al autismo, solo que el autismo tiene mayor compromiso social, entonces es como que ir viendo cuáles son los parámetros que va presentando el paciente, qué es lo más importante y obviamente qué es lo que más les preocupa a los padres, porque esta es una pregunta que yo siempre hago con los padres. ¿Qué es lo que más le preocupa de su hijo? Porque si a mí me dice el comportamiento, el que no lo puedo parar, entonces yo sé que la tendencia es a una hiperactividad. Ahora, si me dice es un chico que no habla, que no se relaciona con nadie, que no me escucha, que parece que no me oye, entonces yo digo, bueno, puede ser más por el lado del autismo. Ahora, si lo veo que se comunica visualmente, que establece relaciones sociales, pero definitivamente no dice más que mamá, papá, teta y comida, entonces digo, bueno, va más con el trastorno del lenguaje expresivo. Y es así como uno los va diferenciando, pero bueno, no tiene que verlos para poder evaluar estos parámetros. Y esto preocupa a muchos padres porque hay casos donde los niños tienen 3 4 años, entienden, escuchan, se comunican a través de señas, a través de miradas, con palabras con monosílabos, pero no dan una respuesta a una oración y ya generan la preocupación. Entonces dicen qué hacer, a dónde ir, cuál es el procedimiento. Y no hay como una ruta de acción establecida para un padre o una agenda. ¿Qué hacer si tu hijo no está pronunciando palabras correctamente? Muchos le catalogan a esto como que no, lo tienes sobreengreído, la niña no habla porque no la dejas desarrollar. ¿También hay culpa de los padres? ¿O cuál es la acción? ¿O qué es lo que deben hacer? Y yo, o sea, en realidad, culpar a nadie. Eso es lo que siempre digo, porque nadie se debe sentir culpable de estas situaciones, sino que son situaciones o condiciones específicas que a veces son factores sociales o económicos que no nos permiten hacer el abordaje correcto o interdisciplinario que corresponde. Entonces, va a depender siempre de lo que los padres puedan lograr y hacia dónde se van a dirigir. Yo siempre les digo, o sea, está bien, no siempre se tiene el acceso al subespecialista, al neurólogo pediatra, pero sí por ahí al pediatra y el pediatra de darle las pautas, decir, bueno, tienes que visitar psicología o hacer terapias de lenguaje, o sea, siempre hay un equipo que va a estar, sea el psicólogo, sea el terapista de lenguaje, y de ahí partir. O sea, sí, se debe empezar por algo y de ahí uno partir hacia dónde tenemos que trabajar o enfocarnos con los chicos. La idea es ayudarlos, ¿no? O sea, que a la larga puedan mantener una vida lo más normal posible, que puedan desenvolverse, que puedan ser independientes, porque eso es lo que más nos genera preocupación como padres, o sea, que nuestros hijos puedan ser independientes y que se puedan defender solos en algún momento. Entonces, si nosotros comenzamos, mientras más temprano comenzamos, mejor, ¿no? Pero a veces sí pasa que se tardaron, pero son condicionantes que ya no dependen de uno y yo no culparía a nadie ahí, o sea, son condiciones y punto. Uno las tiene que tomar como tal y después va a ir resolviendo en el tiempo. ¿Cuál sería el tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños? Y ¿Y bueno, desde qué edad se debe iniciar? bueno, en realidad sí hay las pautas y los signos de alarma tempranos. Y a partir de eso nosotros arrancamos con toda la batería de estudios y del manejo interdisciplinario, ¿no? Incluye todos los terapistas, psicólogos y todo lo demás. Y se habla de un tratamiento multimodal, que es tanto las terapias
como el tratamiento farmacológico que hoy se tiene, por suerte se tiene de disposición en Manabí, eso es importante. Antes, solo con terapias, por ahí se vio que no es una de las mejores decisiones que se puede tomar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucho compromiso, y solo fármacos tampoco. No funciona solo el fármaco, tiene que ser ambas cosas, o sea, es la terapia más el fármaco lo que se ha demostrado en el tiempo que tiene mejores resultados. Doctora Gabriela Villalba, buenos días. Roberto Reyes le saluda. Hay una pregunta de un oyente de Cristian Delgado, un buen amigo de la radio. Dice, me preocupan más los niños que son muy tranquilos y hablan poco, tipo depresivo, a los que son muy imperativos, que se los puede canalizar a un deporte o actividad artística. ¿Qué le puede responder a Cristian Delgado? En realidad está dentro de los diagnósticos diferenciales aquellos trastornos que son más de tipo psiquiátricos o psicológicos. Y bueno, uno de estos, aquellos chicos que son muy tranquilos, uno ya los entraría más por el lado emocional. Aquel chico que tiene un trastorno depresivo y sí, o sea, porque el hiperactivo se va a notar. En cualquier lado, en cualquier ambiente se va a notar y se va a identificar, pero aquellos que ya tienen este tipo de trastornos más de tipo emocional, entonces es más difícil el abordaje. Sin embargo, se identifica y la idea siempre es ayudarlos, acompañarlos, trabajar con ellos. Entonces ahí depende mucho de quién estén a cargo. Si están a cargo de los padres, de los abuelos, de los tíos, porque hoy hay situaciones que eh, los padres están separados, que los abuelos no están, o cosas que son circunstanciales. Y bueno, los chicos lo que hacen es que van como pueden. Entonces la idea es que alguien los acompañe y de ahí comenzar a trabajarlos. De los tipos de tratamiento para hiperactivos, para quienes también son callados y todo de acuerdo a lo que presente, ¿no? Claro, si es más de tipo emocional, siempre la psicoterapia es el factor determinante ahí. ¿Y cuál Pero es más también la idea. complicado, doctora? ¿Cuáles Ujú. son los más complicados? Y depende del grado de afectación, porque hay trastornos psicoemocionales que son leves, como también hay algunos que son moderados o severos y requieren intervención de psiquiatría, requieren a veces hasta internación. Y de Entonces, acuerdo, decir que uno es más complicado que otro y no, porque para cada padre el suyo es más complicado, indistintamente de lo que tenga. claro, y de acuerdo a aquello y al diagnóstico, ¿qué tiempo conlleva justamente ya buscarle un direccionamiento? Y a veces depende yo siempre digo, depende del enfoque que se le da desde el inicio, porque pasa que ciertos padres buscan, no sé, el pediatra y le dicen, no, está todo bien, no pasa nada, es normal, y qué sé yo, y se demora. Porque hasta que dicen, no, pero esto no es normal, y pueden pasar meses. Pero hay aquel que dice, no, si este sí necesita direccionamiento, necesita encaminarse a psicología, a neuropediatría, entonces los envían inmediatamente. Va a depender de los factores que se consigan en el entorno socioeconómico que tengan los padres. Después tenemos, o sea, la parte pública existe, pero es limitada. Entonces, ese también es uno de los condicionantes sociales que se tiene en Manabí, porque es muy limitado, ¿no? Ustedes saben que, como medio informativo, que los turnos no se tienen todos los días, no se tienen como uno debería de hacerle un seguimiento a un paciente con trastornos del neurodesarrollo, pero es lo que hay. Doctora, lo más importante es que los niños siempre asistan a controles porque en la primera línea de atención, desde los médicos en los centros de salud tipo A,
ya pueden ir haciendo el análisis e ir derivando a un especialista en caso de que encuentren algún signo de alarma dentro de los infantes. Y creo que la mejor solución a los papitos que nos están escuchando es buscar ayuda. Si tienen alguna duda, nunca automediquen, peor a los niños. Nosotros en Manaví sufrimos un gran problema, las famosas agüitas que recomiendan las abuelitas, que el agüita de orégano, que el agüita de acá, y a los niños no se les puede dar agua antes de los 6 meses, y ahí viene un dilema de que el niño tiene cólico, dele agüita de orégano, y hay muchos infantes que desde ahí están pasando por situaciones complejas, y bueno, me alejo un poco del tema, pero es importante a los papitos siempre, hasta por instinto, especialmente a las madres, no automedicar a los niños, y ante cualquier signo de alarma siempre buscar ayuda de un médico, de un profesional y de un especialista. Y la gran pregunta, doctora, porque yo tengo muchas dudas, la gran pregunta es, ¿dónde la encuentro? ¿Cómo puedo agendar cita con usted? Sí, yo estoy atendiendo en pediátricos, ahí en la Clínica San Antonio de Padua, en Puerto Viejo, ahí atiendo todos los días, y bueno, hay días que estoy en el Centro de Psicolenguaje en Manta, que también estoy apoyando porque tienen un número alto de pacientes con trastornos del neurodesarrollo, y bueno, estamos encaminando un poquito todos estos chicos ahora. Muchísimas gracias, doctora. Ya en la parte final, su mensaje a la ciudadanía. Bueno, en realidad es identificarlos, identificar aquellos signos de alarma, aquella alerta que les hace ruido a los padres, identificarlos y a partir de eso buscar su pediatra de cabecera, el neuropediatra o el neuropsicólogo inmediatamente para poder ayudarlos lo más pronto posible. La idea es tener chicos funcionales, es chicos independientes y se puede, pero con el acompañamiento correcto. Muchísimas gracias, gracias por este espacio de entrevista. Esperamos contar con usted a futuro porque estos temas que son importantes para las familias, para nuestros hogares, especialmente por temas de los niños, hay que difundirlos. El tema de la socialización es esencial. Así que, doctora, muchísimas gracias por este espacio. Le agradecemos nuevamente. Vamos a una brevísima